de Apocalipsis 19:11, dice la Biblia, y la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios. Vamos a orar brevemente para poder continuar, ya que son temas muy largos. Amén. Padre, te doy gracias, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, sobre todo lo más principal, que tu sabiduría esté, Padre, sobre nosotros, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mis labios, Dios mío, y que tú seas revelando, Señor, los misterios y los secretos que están, Padre, escritos en esta palabra, Señor. Tu palabra dice que las cosas secretas le pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, Señor amado, para siempre. Te pido en el nombre de Jesús, Señor amado, que tú traigas la revelación de lo alto y abras nuestro entendimiento, Señor, para saber, Dios mío, Padre, lo que sucederá al final del Apocalipsis y después del Apocalipsis. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amada iglesia, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Quizás este es uno de los temas un poquito sacado de contexto. Hoy en día se trata de defender muchas cosas que en realidad Dios en su palabra nos ha testificado que no se necesitan tener ni hacer para nosotros estar bien ante Él. Amén. Por ejemplo, hoy en día es controversial que de este versículo bíblico que está en Apocalipsis 19:16 se tome este versículo para decir que el tatuaje lo tenía Jesús, y que por eso toman este versículo para justificar este tipo de cosas. Si alguno vino al evangelio con tatuajes, desconocía quizás la palabra de Dios, está bien, aleluya, está bien que venga de esa forma, pero el que está en Cristo y no tiene ningún tipo de marca en su cuerpo, amén, y viene a tomar este versículo bíblico, para justificar que se pueden realizar tatuajes o marcarse el cuerpo, amén, está errado. Y la Biblia dice lo siguiente en Apocalipsis 22:18: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos añadir algo que no está. No podemos quitar algo que ya está escrito. Amén. No podemos nosotros inventarnos algo para poder justificar un pecado, para poder justificar algo que está mal. Aún la misma Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado como pecado. Amén. Entonces es lamentable que de este versículo se saque de contexto para poder justificar el tatuaje en este último tiempo. Bueno, el mensaje, en realidad, yo quería puntualizar un poquito esto para dejar algo claro. El contexto de Apocalipsis 19:11, obviamente la Biblia nos enseña pues que va a venir una intervención del mismo Dios, va a venir con su ejército celestial. Algo muy especial que está en
el versículo 13 del capítulo 19 dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿A qué se refiere esto? Es la iglesia que baja con Jesús, amén, a esta tierra. Recuerda que los que son apartados por Dios, dice que les da vestiduras blancas y lino fino, amén, que son las acciones justas, aleluya, de los santos, amén. Entonces podemos volver a ver en Apocalipsis cómo un ejército celestial viene vestido de la misma ropa que le dieron, aleluya, a la novia del Cordero, amén. Dice la Biblia que de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, aleluya. Entonces Dios solamente con una palabra va a destruir, amén, va a destruir ejércitos y naciones, aleluya. Entonces es la segunda venida lo que explica Apocalipsis 19:11, amén. A veces se confunde arrebatamiento con segunda venida, amén. Obviamente porque en la Reina Valera sí existe este término. Al arrebatamiento le llama segunda venida, amén. Entonces se ha confundido igual estos términos por, obviamente, en un lado decirlo de esta forma y en Apocalipsis decirlo también de esta forma. Pero bueno, ya nosotros hemos entendido que el arrebatamiento es uno y la segunda venida es otro evento, amén. Este sí es la segunda venida de Cristo, cuando Él baja desde el cielo con su ejército celestial a salvar a su pueblo Israel, amén. Todas las naciones rodearán a Israel, querrán destruir a Israel, amén. El enemigo, el anticristo, aleluya, va a querer incluso batallar contra el mismo Jesús, y obviamente ya sabemos cuál será el resultado. Victoria para Cristo y derrota para el anticristo, amén. Entonces, después del Apocalipsis, la Biblia describe la segunda venida de Jesucristo, en el que Él regresará a la tierra para juzgar a los vivos y a los muertos, amén. Entonces Él va a venir a la tierra y empezará a gobernar. Su gobierno no será como actualmente nosotros podemos ver cómo se gobierna, amén. En Ecuador sobre todo está todos los poderes del Estado contaminados, amén. El judicial, aleluya, todos los poderes del Estado están contaminados. El legislativo está contaminado. Hay personas que lamentablemente creen que en esta vida lo más importante es defender lo malo, amén. Y la Biblia sí dice que a lo malo lo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo, y eso es lo que está pasando en este tiempo. Pero Jesús va a gobernar, y su gobierno en la tierra que Él va a ejercer será por 1000 años, y eso está en Apocalipsis capítulo 20. Entonces este es el conocido milenio, amén. Durante 1000 años reinará Jesús en la tierra, y Él mostrará la verdadera justicia y un verdadero gobierno en este mundo, amén. Entonces Jesús empezará, aleluya, a cumplir lo que dijo, que muchos de los que han sido salvos empezarán a gobernar territorios, amén. Quizás una nación, quizás una ciudad, aleluya, pero empezarán a gobernar, aleluya, territorios en el mundo. Pero la cabeza principal será Cristo, amén. Él desde Jerusalén gobernará todas las naciones de la tierra, y el que no subiere a adorar, aleluya, entonces vendrán los castigos de parte de Dios, aleluya. Dice en Apocalipsis 20: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años.
Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Amén. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto otra vez de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Y ahí es donde está la batalla final. Agog y Magog. Ustedes recuerdan bien estos nombres. En realidad este país estará hasta lo último. Este país será parte de esa última batalla. Amén. Será parte de esa última batalla. Vendrá el mismo diablo y los engañarán para que luchen a favor de él contra Cristo. Amén. Ya no solamente contra Israel, sino contra Cristo. Dice, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, o sea, incontable, ¿no? Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Una batalla final. Esto es una guerra final. Amén. Una guerra final. Vendrá este país también a oponerse a este gobierno de Cristo, porque esto sucede cumplidos los 1000 años de gobierno. Amén. Cumplidos los 1000 años de gobierno sucede esto. Entonces, en esta batalla final, como le dije en un inicio, ¿no? Ya sabemos el resultado. Victoria para Cristo, derrota para el diablo. El juicio final. La Biblia describe un juicio final en el que todos los seres humanos serán juzgados según sus obras. Entonces, podemos ver que al final del Apocalipsis viene una guerra. Luego, después de esta guerra, viene un gobierno. Ya no el gobierno del ser humano, ya no el gobierno del anticristo, sino un gobierno del mismo Cristo en la tierra. El tiempo o el periodo de gobierno de Cristo será por 1000 años. Pero al final de esos 1000 años, el enemigo pues estaba preso, lo desatan y reúne a estos países, a este país, que en realidad pues ya sabemos quién es, pues no, Rusia, reúne a su gobernante para luchar como que ya con lo último que falta contra Cristo, contra Israel, contra la ciudad amada, amén, que es Jerusalén. Y Dios mismo, ya con su propia palabra, dice la Biblia, desciende fuego del cielo y los consume. Entonces no hay ninguna oportunidad para que ellos puedan lograr una victoria. Escrito está, perderán. Escrito está, serán derrotados. No existirá armamento, no existirá, aleluya, inteligencia, no existirá planificaciones, no existirá nada que pueda destruir lo que Dios, aleluya, tiene protegido. En este caso es su pueblo. Amén. Dese cuenta, esto es lo que sucede al final del Apocalipsis y después del Apocalipsis. Entonces, para Satanás, la parte final, él tiene ya su sentencia lista. Amén. Él ya tiene su sentencia. Él
está condenado, aunque ahorita está suelto, pero él ya tiene su sentencia. Él ya sabe a dónde va. La última vez vi un video donde una persona le pregunta a la inteligencia artificial que si ellos son o fuesen los demonios y saben cuál es el resultado o el fin que les espera, ¿por qué ellos siguen haciendo maldades? Y la inteligencia artificial le responde: nosotros lo hacemos no porque vamos a ganar, sino porque queremos llevarnos a cuanto más podamos a ese destino que nos toca. Y eso a nosotros nos da la satisfacción de saber que nosotros no nos hemos quedado con los brazos cruzados y que hemos alcanzado muchas más a ese destino. La inteligencia artificial responde de esta forma. La inteligencia artificial no es nada, aleluya, que no se le deba a usted de llamar la atención o tenerlo como algo insignificante. De por sí es necesario de que esto opere. ¿Por qué? Porque existirá una tecnología sumamente importante para el anticristo, como yo les indiqué en alguna de las predicaciones anteriores, para poder localizar a quienes estén, aleluya, escondidos. Tecnología sumamente avanzada. Mira que el libro de Daniel dice que la ciencia iba a aumentar. Amén. Y al hablar de ciencia, obviamente en el lenguaje moderno nosotros lo podemos interpretar como la tecnología. Date cuenta que en este tiempo estas cosas de aquí nos acercan a lugares donde por lo general no podemos llegar inmediatamente. Amén. Por ejemplo, ahorita están conectados, pueden escucharme, y quizás si algún familiar conocido está en otro país en este momento nos puede ver. Entonces, el alcance de la tecnología, cómo ha llegado a acercarnos a distancias tan lejos. Amén. Y quizás también nos separa de los que están cerca de nosotros porque estamos entretenidos en esto. Pero como lo decía, el juicio final está en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, en el versículo 11. ¿Qué sucede después del Apocalipsis y de que Dios gane esta guerra final? Es ahí donde vendrá un juicio final. La iglesia no debe de estar preocupada por este juicio, porque si dice juicio final, significa que hubieron un juicio anterior. Amén. Existe por sentido común que hubo un juicio anterior, pero este juicio anterior, aleluya, es donde la iglesia ya ha pasado, donde sufrió pérdida o le entregaron galardones. Amén. Este juicio se llama el tribunal de Cristo. Amén. Donde pasa la iglesia. Es un juicio distinto. Amén. No es un juicio de condenación, sino más bien para recibir recompensas. Pero a diferencia de ese juicio, existe el último juicio, que es el juicio ante el gran trono blanco. La iglesia no estará en ese juicio, porque ahí dice la Biblia: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. O sea, ya no va a estar este mundo. Amén. Muchos interpretan quizás que se construirá dentro de este mismo mundo algo renovado. Y nosotros vamos a leer que no es así, porque de por sí tú sales de aquí y encuentras polvo, te ensucias los zapatos y aún hasta el suelo de lo que Dios va a crear nuevo es de oro y el de acá es de polvo. Amén. De tierra. Entonces muchos creen o muchos dicen que dentro de la misma tierra será renovada y dentro de la misma tierra se construirá un
un cielo nuevo, amén, y una nueva tierra. Pero hay cosas distintas, porque aquí dice Apocalipsis 20:11: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ya no hay lugar, aleluya, para el cielo y la tierra. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios. No significa que cuando dice grandes y pequeños es porque es el adulto y el niño. No está hablando sobre eso. Está hablando de gente poderosa, gente estudiosa, culta, gente con dinero. A eso le llama grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el infierno, el Hades, entregaron los muertos que habían en ellos. Entonces, las personas que están en el infierno saldrán de ese lugar para recibir, aleluya, su juicio final. Amén. Ellos ya sufrieron ahí, sufrieron el tormento en el infierno, en el Hades, pero serán por un momento sacados de ese lugar para que frente a frente ante Dios rindan cuentas de las veces que despreciaron el evangelio, que se burlaron. Y si quizás alguien nos ve y se está burlando, pues yo lo que le puedo decir es que Cristo le ama y que necesita creer en el evangelio. Jesús predicó de esa manera, dijo: arrepentidos y convertidos y creed en el evangelio. Amén. Todo esto es por fe, porque en realidad nosotros no podemos ver el futuro. Pero hay algo que puedo decir con gran certeza: todo lo que se ha venido predicando se ha venido cumpliendo. Hemos tenido guerras, hemos tenido terremotos siempre, pero en este tiempo lo hemos tenido todo de manera junta. Estos sucesos están siendo cumplidos de manera junta, no como antes, que quizás un terremoto existía de aquí a 30 años. Acá no, acá en un lugar tiembla, en otro país después de unos días puede temblar, después de unos meses en otro país puede temblar y causar demasiadas catástrofes. Pueden haber tsunamis, pueden haber muchos eventos, aleluya, naturales, donde se cumple lo que dice la palabra con detalle. Amén. La maldad en el mundo se ha multiplicado y es innegable decir que siempre ha habido maldad. La Biblia sí menciona que hubo maldad en el día de Noé, que hubo una maldad en Sodoma y Gomorra, y en este tiempo. 3 sucesos. Amén. Pero durante el lapso de esos tiempos hubieron muchos años de distancia. Amén. Dice: el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Muchas personas no creen en el infierno, pero hay algo: el Hades los va a entregar, el infierno los va a entregar. No creen en el infierno, no, las personas están en el limbo o están en el purgatorio, pero la Biblia dice que están en el infierno. Amén. Obviamente los que murieron sin Cristo están en ese lugar de tormento. Entonces, aún quizás podría yo decir: familiares míos están en ese lugar. Yo lo creo que sí. ¿Dios es malo para enviarlos en ese lugar? No, el pecado de ellos lo arrastró a ese lugar. Jesús les dijo siempre a través de nosotros que debían de buscar de Él,
Porque la única forma de poder ser salvo está en Jesús. No existe otra alternativa, otra forma ni otro método. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La muerte y el Hades entregarán a sus muertos que habían en ellos. Están ahí. Amén. Están ahí. Y de paso, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Aparte de eso, estos serán lanzados al lago de fuego. Estas partes espirituales serán lanzados al lago de fuego. Porque la muerte es algo espiritual. Amén. Algo que tú no ves, pero existe. A veces dicen, yo no creo en Dios porque no lo puedo ver. La muerte tú no la puedes ver. Amén. Y toca los cuerpos de toda la humanidad. Y algo más importante, tú no puedes ver algo. Cuando alguien muere siempre sucede una cosa. Todos respiran un aliento final. Y no lo ves. Amén. Y no crees en Dios. Pero hay cosas, aleluya, que a la vista del ser humano no significa que no pueda existir. Yo ya lo expliqué en varias ocasiones. El aire no lo podemos ni ver ni tocar, pero nosotros lo respiramos y eso nos mantiene con vida. La gravedad a nosotros nos mantiene en la parte de la tierra, sólidos abajo, amén. Nos empuja siempre hacia la tierra. Imagínense, si no hubiese gravedad como no lo hay en el espacio, nosotros estuviéramos volando y no pudiéramos estar dentro del círculo de la tierra. Amén. Y es muy importante, el aire existe solamente aquí, porque fuera en el espacio no existe aire. Amén. Entonces, no se puede decir que no se debe o no puedo creer en Dios si es que no lo veo. Ya no hay esa excusa que antes sí podían muchas personas decir para justificarse. El plan de Dios en realidad es que nadie se pierda. Dice la Biblia, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Nosotros en alguna ocasión vimos la diferencia entre el lago de fuego y el infierno, ¿verdad? Que no es lo mismo tampoco. Amén. No es lo mismo el infierno y el lago de fuego. Son dos lugares distintos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Entonces se abren todos los libros. El libro de las memorias, el libro de las obras y el libro de la vida. También hemos visto aquello. Amén. Los libros del cielo. Entonces, anticipadamente hemos visto todas estas diferencias y ahora nosotros las comprendemos que al final del Apocalipsis todos estos eventos sucederán. Amén. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso de nosotros cuando oramos le pedimos al Señor que nos inscriba en el libro de la vida. Amén. O si nos reconciliamos, porque obviamente Dios conoce que nosotros, amén, somos frágiles y débiles y siempre estamos haciendo lo malo, pecando. El apóstol Pablo decía, lo malo que quiero hacer, lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y lo bueno que quiero hacer, eso no hago. Porque hay una ley que mora en mí, que es la ley del pecado. Pero él se resistía. Y para poder sostenerse, él necesitaba vivir en el Espíritu para que esa ley del pecado no lo obligue o no lo impulse a hacer lo malo. Amén. Había forma de cómo controlar todo eso. Entonces, debemos de estar inscritos en el libro de la vida. Y obviamente no es que Dios borra, vuelve a inscribir, borra, vuelve a inscribir, borra, vuelve a inscribir. Obviamente nosotros debemos de entender que si nos alejamos de Dios definitivamente,
no estaremos inscritos en el libro de la vida. Si lo hacemos de manera indefinida, si nos morimos en pecado, ya no estuvimos inscritos en el libro de la vida. Amén. Y por eso es que el apóstol Pablo decía que nosotros no podemos tomar como un juego, amén, este camino, porque tiene una salvación tan grande. Amén. Ahora, vamos a lo siguiente: el cielo nuevo y tierra nueva. Esta tierra no será la base principal para construir algo nuevo. No será renovada esta tierra en ninguna forma. Y Apocalipsis 21 lo dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, así, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte. Obviamente, ¿dónde estaba la muerte? ¿Dónde estaba la muerte? ¿Dónde está la muerte? Repite: enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. ¿Dónde está la muerte? Está en el lago de fuego. Está en el lago de fuego. Ya la han enviado al lago de fuego. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Cuando dice todas las cosas, son todas las cosas. Amén. Una cosa es restaurar desde algo. Por ejemplo, si se le sale esta carcasa, esto de aquí, y yo compro otra, yo no estoy creando esto nuevo, yo estoy restaurando, y no es nuevo. Amén. Entonces, la misma tierra no es que va a coger de la misma tierra a hacer algo nuevo, no, sino le estaría restaurando en el caso de que sea así. Pero aquí dice: yo hago todo nuevo. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo otra vez, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de piedras preciosísimas, como piedra de jaspe. Porque digo que no de la misma tierra será renovada o construido algo nuevo, porque ya de por sí esto ya tiene elementos que tú y yo no lo vemos así a simple vista. Para tú poder encontrar un mineral, para poder encontrar una perla, tú tienes que escarbar en la tierra. Acá no, ya está listo. Ya estas piedras preciosas ya están a la vista. Dice: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son las 12 tribus de Israel, de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura.
Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornadas con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol. No hay la rotación de la tierra, amén. Por eso digo que no va a estar la tierra. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Amén. No entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Esto es lo que se viene. Entonces, es extenso. No se puede tocar todo, por más que se quiera. Amén. Sino que ir parte por parte para tener la idea de lo que es antes del Apocalipsis, que nosotros prácticamente estamos en esa frontera, durante el Apocalipsis y después del Apocalipsis. Cielo nuevo y nueva tierra. Amén. Eso es lo que nos espera. Amén. Eso es lo que tiene preparado Dios para nosotros. Y si alguno dice, es algo simbólico, en realidad no existe eso, sino que quiere dar a entender de que será algo más bonito, vivir en paz, quizás estar todos en armonía. Amén. En el caso, aleluya, de esas personas donde esto llegue a ser tal cual, de manera literal, como está escrito, sobre esto específicamente que hemos escuchado, y no llegasen ellos a experimentar aquello, pues se lamentarán toda la eternidad. En esta parte está en juego algo, la eternidad. Quieran creer o no quieran creer, pareciese un cuento de hadas, pero es la verdad pura, porque Cristo en su palabra nos ha dicho que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Amén. Y yo creo fielmente de que esto es de manera literal y que Dios nos dará aquello en recompensa. Amén. Y esta recompensa es para todos, porque todavía Cristo está a las puertas y sus manos siguen extendidas. El arca todavía no se ha cerrado, la salvación todavía no se ha cerrado. Aún durante el Apocalipsis, la salvación tampoco estará cerrada, pero hay que pagar un precio más alto. Amén. La muerte. Pero antes del Apocalipsis, Él nos sacará, porque hemos guardado la palabra de su paciencia. Entonces Él ha dicho en sus promesas, yo los guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, busquemos a Cristo, busquemos a Dios, busquemos su presencia, limpiemos nuestros corazones de toda carga, amén, de toda amargura, de toda falta de perdón. Empecemos a buscar a Cristo, amén, porque Él nos está buscando a nosotros.